con la temática de discapacidad y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en el fondo en este aprendizaje a em, tomar buenas decisiones, a ir aprendiendo. Tenemos motivos muy especiales de necesidad de oración, especialmente por los que están enfermitos con este virus, bueno, y varias otras enfermedades que lamentablemente han pasado a segundo plano. Muchas personas que no están recibiendo sus atenciones porque sencillamente el sistema se enfocó en esta enfermedad que es tan difícil también. Y también por aquellos que han perdido sus familias, que lamentablemente también son muchos. Entonces, que el Señor tenga misericordia en este tiempo. Le voy a pedir a Angie, ¿estás por ahí para que puedas orar? Sí, sí estoy. Por favor. Ya. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por estar acá reunidos, aprendiendo más sobre discapacidad, Señor. Gracias porque podemos tener personas que con sus conocimientos, experiencia y a veces también con sus profesiones pueden aportar a esta área, Señor. Te pedimos especialmente por, como decía Elisa, por aquellos que están enfermos de coronavirus, como el Pastor Jaime y tantos otros pastores que conocemos, miembros de iglesia, Señor, adultos mayores que en este momento están pasando por esta enfermedad. Y también, Señor, te pedimos por las personas que, como decía Elisa, que están sufriendo otras enfermedades, Señor, pero que no han podido ser controladas para evitar que se contagien o porque el sistema público ya está muy colapsado, el hospital y las clínicas, Señor. Te pedimos que tú cuidas a tus hijos, Señor, les provea lo que necesitan económicamente, en salud, en todo aspecto. También, Señor, te pedimos por las personas con discapacidad, Señor, porque sabemos que también ellos se reúnen, van a rehabilitación, van a centros, y todo esto también ha sido limitado, Señor. Te pedimos que tú les ayudes, Señor, y les proteja y que nosotros como semejantes podamos llegar a ellos y seamos creativos, Señor, para poder también apoyarles. Te pido que guíes a la persona que va a dar el tema ahora, Señor, que tú la uses. Y también por cada persona que va a llegar al grupo, bendícelo, Señor, y cuídanos en todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenos días a todos. Gracias, Angie. Gracias por levantarse temprano, que sabemos que es un esfuerzo. Me imagino que ya están empezando a sentir los efectos también del encierro y de todas las dificultades que significa esta cuarentena que ha sido tan dura para todas las personas. Así que cuando terminemos vamos a orar también por eso, para que el Señor nos dé fortaleza y ánimo y que no nos gane la irritabilidad, no nos gane las dificultades. ¿Ahí sí, Karencita? Creo que sí. Yo ¿Sí? los escucho bien. Súper bien. Sí. Sí. Ya, entonces, Karen Yajode, nuestra hermana, parte del grupo de semejantes y líder en Distrito Sur, y parte del equipo de la alianza de la primera de Puerto Montt, es la persona que va a estar hoy día a cargo de la elección. Tú, por favor, después les cuentas un poquito más de tu experiencia eh, en tu liderazgo allá y, bueno, y en tu trabajo también, por favor, querida. Entonces yo te voy a hacer la Bueno, sesión ahora y por favor recuerda de estar visualizando si alguien ingresa porque tenemos, yo diría que no sé yo, entonces, somos 15 en este minuto, pero es probable que se ingresen más personas. ¿Ya? ok. Acuérdense, por favor, de poner en silencio sus micrófonos, por favor. Sí, póngalo en silencio. A ver, yo voy a silenciar aquí algunos poquitos. Ya, ahí está. Entonces, Karencita, estás de anfitriona a partir de... Eli, perdón, Dime. ¿podrías grabar la clase? Sí, sí, gracias por recordatorio. Ya lo empezamos a grabar. Muchas gracias por recordármelo. Estamos grabando. Ok, ¿está listo? ¿Estás Sí, lista? Sí, eres anfitriona. ya. Estoy
Primero los saludo a todos hermanos en el amor del Señor. En primer lugar, como dice Eli, a los que no nos conocemos, a lo mejor mi nombre es Karen Yagode, como dijo ella, soy de la Alianza de Puerto Montt, trabajando ya hace un par de años, por la gracia de Dios en este ministerio, y el día de hoy les voy a estar compartiendo sobre la lección 7, ya que en lo cotidiano, digamos, mi profesión, la profesión que desarrollo es ser psicóloga educacional. ¿Ya? Desde el ámbito de la psicología siempre he estado como ligada a lo que es educación, ya hace más o menos 10 años, entonces en realidad es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho, del cual le doy gracias al Señor por poder servir en esa área. Y digo servir porque aunque en muchas ocasiones uno pareciera que cuando habla divide como lo que es secular versus lo que no, yo creo que en realidad uno como cristiana siempre debe estar con esta mentalidad que uno primero es cristiana y luego, por ejemplo, en el caso mío, uno es psicóloga. ¿Ya? Y en el fondo esa, como lo hemos aprendido, cosmovisión o esa idea tiñe todo lo que uno hace a su alrededor y da una mirada diferente. ¿Sí? Así que, querida Eli, no sé si habían orado ya porque yo me perdí un rato por esto de cambiarme los audífonos. ¿Sí? Ah, es que está silenciada. Ahora sí, oramos. Ya oramos, Sí, parta nomás. súper. Solamente antes de partir, quería consultarle a Eli. Ah, ya, aquí tengo. Me van a tener que disculpar, hermanos, porque es primera vez que me toca estar de anfitriona en esto, entonces aquí dice 3 personas esperando y se supone que las tengo que aceptar. Exactamente. Así me dijo Eli, admitir. Ya, ahora dice uniéndose. Sí, ellos se unen solitos, no tienes que hacer Ya, nada. Sí. sí, ahí creo que están todos ok, como para estar mirando constantemente eso. Bueno, el día de hoy vamos a estar revisando en primera instancia el documento que ustedes recibieron, digamos el video, que es un PPT sobre adolescentes. Yo creo que la mayoría de ustedes puede ya haberlo visto. Y luego de eso vamos a estar también compartiendo acerca de las preguntas que tenía el cuestionario, ¿ya? Así que si para empezar alguien tiene alguna duda, alguna consulta, o si cuando yo empiece a hablar ustedes consideran que voy muy rápido, háganme una seña, por favor, díganme algo, porque por lo general puede ser que mi ritmo vaya un poco acelerado, ya, porque como les digo, es un tema que a mí personalmente me apasiona, me gusta harto, pero obviamente tenemos que hacerlo a un ritmo que a ustedes les acomode. Entonces, voy aquí a intentar compartirles mi pantalla, espérenme un poquitito, vamos a abrir esto. Es todo un desafío tecnológico esta situación. Así que ya. Ya. ¿Pueden ver el PPT que yo estoy mostrando acá? Sí, ¿Sí? sí. Súper. Ya. Me gustaría que de vez en cuando, así como lo está haciendo mi hermana, alguno de ustedes pudiera desactivar su micrófono, poderme decir sí, poder levantar el dedito, aunque no los veo a todos, pero poder levantar el dedito para no sentir que esto es un monólogo. Créanme que a mí me gusta poder hacer una clase o poder compartir un material con participación de ustedes. Así que vamos y ojalá eso sea posible. ¿Ya? Entonces, esta semana lo que estábamos viendo era este desafío de trabajar con adolescentes y situación de discapacidad. Y antes de comenzar, yo quiero que ustedes, alguno de ustedes me diga, según su experiencia, según los hijos, hermanos, nietos, sobrinos que tengan en su familia, ¿cómo son los adolescentes? Según lo que ustedes han podido ver o comprobar en su experiencia. Ninguno tiene adolescentes en su familia, no les creo. De verdad que no. ¿Se acuerdan cuando ellos fueron adolescentes? También que se acuerdan cuando ahí tenía una de mis hermanas levantando la manito. Que la alcancé a ver, que aquí no, de repente no me da como la pantalla tan completa. A ver. ¿Hermanas alguien? Ya, el que quiera participar, mi hermana Alicia, yo la alcanzo a ver, pero el que quiera participar,
saca nomás su micrófono y nos comenta. Adelante. ¿Sí? Hola hermana, los saludo a todos en nombre del Señor. Hola, hermana Bueno, Alicia. yo pasé ya por la adolescencia porque mi adolescente tiene 27 ahora. Ok. Sigue adoleciendo. Sí. Le ha costado madurar y despegar de mamá, pero la culpa es de mamá. Ya. Bueno, ellos viven su proceso de adolescencia como todos los chicos normal de su edad, porque uno a veces piensa que por sus condiciones ellos se van a saltar esa etapa. Bueno, en fin, como uno no lo conoce, se hace mil conjeturas y ve que no, que es tan normal como todos los adolescentes. Pasan el periodo de no quererse lavar, de que me tenía que meter a la ducha con ella porque no se quería lavar, se enojaba. También estuvo más irritable porque es como que ellos no quieren dejar su cuerpo de niño y quieren seguir siendo niños y no quieren ser adultos. Entonces también es parte de la lucha del adolescente. Ok. Y se colocan poquito. Entonces, todo lo que pasa un adolescente normal, entre comillas, ellos también lo viven. Okay. Y algunos sacan su carácter. Entonces, y la mía tiene carácter. Se enoja, entonces también uno con ellos va aprendiendo cómo entrar con mucho amor en esas situaciones. O sea, si ellos están irritados, uno tiene que bajar los niveles, porque eso yo lo aprendí con ella, porque primero yo me enojaba. Me enojaba porque no se quería lavar, que porque esto, porque entonces, no, y después fui aprendiendo que tenía que ser más tolerante y también uno se tiene que volver a cuando uno fue adolescente. Entonces uno tiene su propia experiencia. Y en cuanto a la parte médica, no tuvo tampoco consecuencias. Por ejemplo, hay chicos que se colocan más agresivos por sus conocimientos, qué sé yo. Y como mi hija no tenía mayores conocimientos intelectuales, no fue tan poco manejable, digamos. Lo pudimos manejar. Que esa ha sido mi experiencia. Y Muchas sigo gracias, aprendiendo hermana todos los Alicia. días. Todos, créame. Yo tengo la mayor que va para los 13, así que yo estoy entrando en esta etapa. Así que igual todo lo que podamos conversar hoy día, créame que también a mí me sirve, me nutre, así que muchas gracias, hermana Alicia. Lo que decía nuestra hermana es muy cierto. Una vez preparando un taller, buscando material justamente sobre adolescencia, encontré dentro de las recomendaciones o frases, algo que me llamó mucho la atención y que decía que uno tiene que decidir qué batallas va a dar y qué batallas de repente no es necesario dar. ¿A qué voy, mis hermanos? A veces con un adolescente uno quiere ir a todas las batallas con él o con ella, imponerle nuestro punto de vista, nuestra forma de moda, incluso muchas veces la música o no que debe escuchar, y a veces es mucho más potente el testimonio y que nosotros en ciertos momentos marquemos límites, pero recuerden que en ciertos momentos él tiene que también encontrar libertad y confianza en nosotros. Uno conoce a su hijo o a su hija o a su familiar o a la persona a lo mejor que en el ministerio podamos tener a nuestro cargo, pero con un adolescente uno no puede decir no a todo, y me hago muy cargo de las palabras que estoy diciendo, ¿sí? Lo que ocurre es que nosotros tenemos que empezar a consensuar, a flexibilizar y a saber en qué momentos vamos a otorgar, en el fondo, como yo les digo, un mayor grado de confianza y en qué momento vamos a poner un límite más estricto. ¿Sí? Vamos a ir viendo a lo largo de esta lección que en el fondo el adolescente empieza a poner su foco o su referencia en el grupo de pares y ya no tanto en la familia, ya de hecho el grupo de pares se vuelve fundamental para él. Entonces lo que dice mi hermana Alicia también es cierto, a veces nosotros como papás o como adultos simplemente damos un no,
cerrado, de entrada, ni siquiera una explicación. Y a lo mejor a los que ya han avanzado en la lección saben que el adolescente desarrolla lo que se llama pensamiento abstracto. Y ese pensamiento abstracto los va a hacer cuestionar, los va a hacer analizar, los va a hacer reflexionar, y va a ser muy diferente al tipo de pensamiento que, por ejemplo, tenía un niño. Así que Dios nos dé sabiduría para saber cómo poder trabajar de la mejor manera posible con nuestros adolescentes, tanto en nuestra familia como en el ministerio. Avanzamos entonces. Voy a ver acá. Hoy no puedo. Aquí creo que es. Sí. Entonces, la ruta de aprendizaje me la voy a saltar brevemente para que podamos avanzar, pero son los conceptos que íbamos a ver en nuestro estudio. En cuanto al versículo lema, hay un versículo que es muy conocido para la mayoría de nosotros, que está en Eclesiastés 12:1 y que dice que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Y ese versículo dice, antes que vengan los días malos, ¿ya? Y no necesariamente hablamos de una catástrofe o de una calamidad, pero sí pensemos que en la juventud en muchas ocasiones tenemos más energía, la salud nos acompaña más en general, ya cuando uno avanza, uno muchas veces en un tono como de broma dice, bueno, hay que mirar el carnet, porque sabemos que de repente ciertas condiciones, ciertas enfermedades vienen también de la mano de ir avanzando en edad. Entonces es maravilloso poder acordarnos y poder servir al Señor cuando nosotros estamos en nuestra juventud. Y es lo que ojalá podamos también transmitir a nuestros jóvenes, pero insisto, mis hermanas, con el adolescente sobre todo, más allá de sus palabras, va a ser vital su testimonio, lo que usted haga. Al adolescente le causa mucho más, en el fondo, firmeza o fortaleza lo que usted pueda hacer, obviamente acompañado del decir, pero si usted solamente habla de un evangelio, habla del amor que tenemos que tener, habla de Dios, pero no lo practica, a un adolescente le va a hacer mucho ruido y le va a ser muy fácil cuestionar eso, ¿sí? Avanzamos entonces, se me esconde aquí la flechita. Ahí está. Aquí había una breve estadística y lo más importante que yo diría que refiere a los adolescentes es que está en la parte de acá abajo, que dice que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes con discapacidad no asisten a la escuela y 50.000, estaban institucionalizados. Y con institucionalizados me refiero a que en el fondo estos adolescentes están en alguna institución, como en nuestro país nosotros a lo mejor conocemos el Sename o instituciones que son colaboradoras. Y eso tenía relación en esta estadística, hermanos, con que en América Latina y el Caribe, mucha situación de discapacidad en niños, niñas y adolescentes está asociada a pobreza. Y por lo mismo están muchos de estos niños institucionalizados, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien que quiera agregar algo? Si vamos bien, por último, desbloquee su teléfono y dígame vamos bien. ¿Sí? Veo deditos, Sí. ya. Muchas gracias, porque no me aparecen todos al tiro en mi pantalla, así que necesito que levanten esos deditos. Súper. Entonces, avanzamos y como ustedes pudieron ver también en el PPT que recibieron, la palabra adolescencia viene del latín adolecer y que tiene que ver con crecer, desarrollarse, pero también hay otros entendidos que dicen que la adolescencia, cuando uno va a la raíz, significa como que estuviera falto de, ¿ya? Sin embargo, no nos vamos a detener en esa visión en que habla del déficit, sino en esta que tiene que ver con un desarrollo. Y a pesar de que nosotros sabíamos, o por mucho tiempo se asoció que la adolescencia iba más o menos entre los 12 a los 18, hoy esos rangos se han hecho más variables y más flexibles. A veces, hermano, tenemos niñitas sobre todo que ya empiezan con su desarrollo a los 10 años, incluso algunas me ha tocado verlas que físicamente se desarrollan un poquitito antes, como a los 9. Pero es común que uno entra a la etapa de la adolescencia cuando ya estos caracteres sexuales primarios y secundarios se hacen evidentes. O sea, cuando evidentemente a ellos les cambia. Sí, la Eli quiere ayudarme ahí. No quiero ayudarte. Ah, que hay gente esperando, Hay gente ¿no? esperando, sí. Voy.
Es que aquí como se me achicó la pantalla, tengo que buscarlos. Voy a ir a los participantes. Ya, espérenme un poquito. Bueno, tal vez para complementar lo que estás diciendo, efectivamente, Ujú. hoy día los rangos de cuando aparece la adolescencia se ha acentuado en el inicio y también en el término. ¿No? Se ha acentuado porque tenemos muchos niños con pubertad precoz, por ejemplo, Ujú. que no siempre los papás se alcanzan a dar cuenta tan rápido. eh, y, y también los jóvenes se quedan más tiempo en esta etapa de adolescencia por el tema de Así es. estudios, etcétera. Eso. Querida Eli, busco y busco entre los participantes y no me aparece. ¿Dónde podrían estar nuestros hermanos que están esperando? Déjame recuperar un ratito el tema anfitrión y te devuelvo. Dame un Ya, segundo. ok. Mientras tú sigue nomás, por favor. Bueno, hermanos, como decía Eli, estos límites a veces se han hecho un poquitito más flexibles, ¿ya? Porque en muchas ocasiones, y hay muchos mitos sobre si es o no es el alimento, sobre si son otras cosas, pero muchas ocasiones nuestros adolescentes se están desarrollando más temprano y muchos de ellos se vuelven un poco más adolescentes también un poco más largo en el tiempo. Antes como que a los 18 años uno tenía como marcado que de una u otra manera uno salía de la casa, en muchas ocasiones a estudiar o en otras ocasiones al mundo ya directamente del trabajo. Hoy día tenemos adolescentes un poco más prolongados, ¿ya? Entonces, igual este concepto de adolescencia es en el fondo... se adapta a lo que son, como dice acá abajo, por ejemplo, cambios sociales. Así como nuestra sociedad va cambiando, también este concepto. ¿Sí? En cuanto a los cambios psíquicos, es súper importante que ustedes sepan que a una jovencita o a un joven que a lo mejor hasta hace 2, 3 años no le incomodaban ciertas cosas como por ejemplo besos, abrazos, que usted le diga cosas o frases bonitas delante de los amigos o cosas similares, puede ser que esta etapa empiece a dar un poquitito más de plancha, como dicen ellos, ¿sí? Aquí se vuelven un poquitito más, no es la palabra introvertidos, pero empiezan a cuidar más su intimidad, se vuelven un poco más pudorosos y también empieza todo este proceso de autoafirmar tanto su personalidad como también su imagen. Vuelven, o más que volver, empiezan a colocarse un poquitito más vanidosos y a lo mejor usted antes no lo había visto preocuparse de estar frente al espejo o como dice mi hermana Alicia, pasó o estaba pasando esta etapa en que le costaba el agua meterse a la ducha y todo ese tipo de cosas, pero a estas alturas también empieza a aparecer esa necesidad en algún momento de sentirse más arregladito, de sentirse con un olorcito más rico, perfumarse, porque también va a ser importante para él el sexo opuesto, o sea, a un joven le van a interesar jovencitas y viceversa. Y esto, mis hermanos, súper importante, va a ser inherente, o sea, a si yo tengo o no tengo una discapacidad. Hay personas que creen que porque yo tengo una situación de discapacidad, quizás no voy a pasar esta parte como hormonal o de que me guste algún niño o que me guste alguna niña dependiendo del sexo que yo tengo, si soy hombre o mujer, pero a los jovencitos de igual manera les atrae el sexo opuesto, de igual manera se empiezan a sonrojar, empiezan a escribir cartitas, y a lo mejor a los que ya trabajan en ministerios de semejantes con adolescentes, se van a dar cuenta que a veces ellos quedan como fascinados con un joven o jovencita nuevo que llega, o incluso en muchas ocasiones con un tío o tía que les hace, por ejemplo, alguna actividad o algo así. Por tanto, más allá de asustarnos y por así decirlo, poner una cara muy estricta, muy rigurosa, es importante acompañarlos y enseñarles. Porque cosas que para nosotros son súper obvias o a lo mejor tiene que ver con un parámetro social súper establecido, ellos no necesariamente lo tienen que conocer de antemano, ¿ya? Em, no sé si Eli o Ángela les gustaría como decir algo al respecto, por ejemplo, de esto que el desarrollo necesariamente intelectual de una persona con discapacidad no limita en ningún sentido este desarrollo más sexual o de, por ejemplo, gusto por el sexo opuesto.
probablemente lo que creo que es más relevante, o sea, que me gustaría compartirles, Ujú. con mucha frecuencia pensamos que los chicos no entienden lo que viven, y en general es muy importante tener claro que cuando tenemos un joven con discapacidad física, normalmente todo el resto de su desarrollo es bastante normal, o sea, no tiene normal, y estoy hablando de la palabra normalidad en relación a lo que vivimos la mayor parte de los seres La humanos. mayoría. Ujú. Entonces, no tienen el mismo desarrollo sexual, los mismos intereses, las mismas necesidades en todos los ámbitos del cuerpo. Entonces, nosotros solemos pensar que son personas asexuadas, como que no tienen necesidades sexuales, y ahí estamos errando fuertemente. Y con los jóvenes con discapacidad intelectual, que seguramente Ángela nos puede mencionar un poquito más, o discapacidad psíquica o discapacidad sensorial, ocurre algo similar. O sea, los chicos tienen desarrollo sexual y tienen intereses sexuales. Entonces, nos sorprende, por ejemplo, cuando quieren darse besos o se pueden estar masturbando, y nosotros no sabemos qué hacer porque pensamos que es algo raro, y no es algo raro, es parte de su desarrollo. Y son cosas que hay que conversarlas con el joven de una manera que ellos puedan entenderlo, eh, Mm. pedirles ayuda a la familia también para que no ignoren esta necesidad, porque vemos, me ha tocado ver muchos jovencitos que tienen relaciones sexuales en el colegio, en el baño, y que no hay un cuidado hacia ello, y el tema del abuso, que seguramente en algún momento lo vamos a Sí. tocar, también es muy relevante. Justamente eso iba a mencionar, hermanos. Esto también, el no hablar estos temas o no en el fondo tener un cuidado emocional, sexual con un joven con discapacidad, los hace también más vulnerables a abusos. ¿Ya? Ángela, ¿algo que quieras complementar? Bueno, hola. En cuanto a Hola. los adolescentes con discapacidad intelectual, justamente se acentúa mucho más eso que mencionaba la hermana Elisa, de verlos asexuados, de que esta área de su vida está como anulada, a veces por la misma familia y la sociedad. Y eso hace que finalmente no se le entregue la educación que amerita esta área, principalmente sabiendo que los chicos con discapacidad intelectual muchas cosas no las aprenden de manera espontánea o solo a través de la observación como sus pares. Por lo tanto, necesitan que ahí vayan siendo guiados de manera muy intencionada y clara para ellos. Y justamente cuando esto no existe, podemos ver conductas inapropiadas, Ujú. porque para ellos es necesario que le enseñemos qué es lo privado, qué es lo público, Ujú. qué es lo que se hace y no se hace, o cómo debe hacerlo, qué sé yo, cómo expresarse desde lo emocional y sexual. Entonces, a veces se ha descuidado la educación sexual para adolescentes con discapacidad intelectual justamente por anular esa área en ellos. Y mucha gente, a causa de eso, también tiene el prejuicio de que ellos son totalmente descontrolados en esa área, como que ellos son hiperdesarrollados. Y no es que tengan un hiperdesarrollo hormonal, sino que tienen una muy mala educación que Ujú. no ha sido adaptada a sus necesidades. Entonces, como ellos no lo saben a buenas y a primeras, hay cosas que la hacen nomás. Em, eso, eso es lo que yo a mí me ha tocado ver y que he visto a lo largo de, digamos, del trabajo con los chicos adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, y también a Eli por ir complementando. Hermanos, porque yo sé que les puede generar a lo mejor muchas dudas o incluso a veces, no sé, incluso cierto impacto en lo que les vamos a compartir, pero es importante que lo podamos aprender y que lo podamos aprender ahora para darnos cuenta de la importancia de educar adecuadamente y sobre todo también educar en la palabra a los jóvenes. Si bien ellos pueden tener, como dice Ángela, en cuanto a su área intelectual, una forma diferente de aprender y que a lo mejor nosotros podemos asociar a veces que es una forma un poco más infantil, no debemos infantilizarlo como en el completo de su ser.
¿ya? Sino adecuar, obviamente, cuando haya que adecuar ciertas enseñanzas, aprendizaje, los materiales, las actividades que ellos van a requerir, pero no podemos en el fondo a un joven con discapacidad todo el tiempo tratarlo como un niño, porque no es adecuado, ¿ya? También, como dice aquí, ellos esperan una libertad entendida como mayor autonomía y empiezan a descubrir fuertemente el valor de la amistad. Y por tanto, en esta etapa es muy importante que si usted tiene un ministerio con adolescentes con discapacidad, pueda poner mucha atención a ciertas conductas de exclusión, de discriminación, que a veces pensamos que no se dan, pero es importante, mis hermanos, poder tener ese ojo, poderle pedir sabiduría al Señor para, en caso de que eso se presente, poder hacer algo al respecto, y si usted a lo mejor no sabe cómo, no se siente capacitado, solicitar ayuda cuando sea necesario, tanto a ciertas personas a lo mejor en su iglesia o en este caso al mismo ministerio en el cual nosotros participamos, ¿sí? Quiero avanzar, Eli, pero no sé si no me da la opción o yo no la estoy viendo. Eres anfitrión, así que deberías poder. ¿Sí? Sí. Ya. No logro ver la flechita acá abajo. Estas son las cosas que pasan en la... Ahí sí. Ya, creo que era por el cuadrito. Por En favor, cuanto a la adolescencia y por favor, igual ¿Sí? revisa si hay alguien más en la sala, Pris. Ya. Ocurre que cuando alguien quiere llegar, me aparece un cuadrito, pero actualmente no me aparece nada. Ok, ok. Nada de nada, pero cualquier cosa me dice. En cuanto a adolescencia y discapacidad, obviamente de todo lo que ya hemos hablado también viene esta aceptación de por medio como un desafío. Los jóvenes empiezan a tener mayor conciencia de sí, como yo les decía, se empiezan a despegar de la familia, y es súper importante en esta edad, hermanos, poder en el fondo ser ese soporte que ellos necesitan. Por ejemplo, los niños con TEA, con trastorno espectro autista, a veces durante su infancia no logran, por ejemplo, explicar o entender mayormente todo lo que tiene que ver con esta condición o lo que va aparejado a lo mejor con eso en las dificultades sociales o de otras áreas. Él conoce obviamente una cierta manera o se vive de cierta manera en cuanto a su condición, pero me ha pasado ver, a lo mejor otras personas tienen una situación o una experiencia diferente, que cuando este mismo niño llega a esta edad entre los 10, 12 años, empieza a tener una mayor conciencia de sí diferente y empieza a darse cuenta de cosas que tienen que ver con su condición y de, por ejemplo, la interacción social que él ejecuta con los demás, y también se empieza a cuestionar fuertemente muchas cosas. O sea, puede ser que nunca antes se haya hecho la pregunta ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo tengo esta condición? ¿Por qué me pasó a mí? Y puede ser que a esta edad empiece justamente a aparecer estas en el fondo cuestionamientos. Insisto, no debemos asustarnos, debemos poder acogerlo y siempre, siempre que él o ella nos consulte, intentar dar una respuesta. Si no la tenemos nosotros, solicitar ayuda, pero piénselo así, si en el fondo nosotros no somos capaces de brindar esa respuesta, la va a buscar por otros lados. Y a veces esos otros lados no son personas o lugares que hagan bien a su desarrollo y sobre todo a su espiritualidad. ¿Ya? Entonces, seguimos avanzando. Y nuevamente nos encontrábamos con un versículo que hablaba de que en el fondo somos formados por el Señor y por tanto es muy importante poder ministrar a adolescentes con y sin discapacidad, ¿ya? Porque en el fondo cada uno de nosotros fue formado por el Señor y no somos un error ni nada por el estilo. Sabemos que nuestro Dios no es un Dios que se equivoca, sino un Dios que en todo tiene un propósito, aun cuando sea difícil, para nosotros en algún momento verlo. Hermanos, y ya voy a ir rapidito como con esta parte para que también podamos hablar del cuestionario, pero cuando usted ministre, cuando usted trabaje con un grupo de adolescentes, es muy importante que usted también pueda tener una etapa de preparación con su grupo. ¿A qué quiero decir? Me ha tocado ver en mi trabajo como psicóloga, sobre todo de repente cuando había algún joven o jovencita con discapacidad en ciertos cursos escolares, que en muchas ocasiones las bromas,
muy pesadas a veces, porque a lo mejor es broma para el que la hace, pero no broma para el que la recibe. La exclusión o otras conductas se dan por la ignorancia. Y con ignorancia me refiero a que sobre todo cuando hay condiciones sobre las cuales las personas tienen algunos mitos o sobre cuales hay desconocimiento, entonces yo no tiendo a creer, como decía Ángela hace un rato atrás, que por ejemplo esa persona también necesita de estar en contacto con otras personas, de tener amigos, de ser incluido en el grupo, y yo lo veo como una persona simplemente con discapacidad, pero es una persona antes que todo. Entonces usted prepare a su grupo para recibir a este adolescente de la mejor manera y trate de facilitar la experiencia que este adolescente va a tener dentro de este grupo. Por ejemplo, usted puede hacer alguna actividad previa o alguna actividad incluso con el joven en que pueda ir vivenciando ciertas experiencias sensoriales. Por ejemplo, es muy común que en algún momento hayan ciertos juegos o dinámicas en que todos nos tapemos los ojos y podamos experimentar cómo esto se experimenta cuando yo no puedo ver adecuadamente, o hay dinámicas en que, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a uno le inmovilizan una de las manos o a veces, y uno tiene que desarrollar, por ejemplo, todas las actividades solamente con una mano y a veces a uno la dejan con la mano que es menos diestra, en este caso con la izquierda. Hay otras actividades también que usted las puede buscar o puede preguntar que son como para empatizar con aquel joven que, por ejemplo, tiene un trastorno de espectro autista y en el fondo los sonidos o todo lo que tiene que ver con lo auditivo lo percibe más fuerte, entonces podemos hacer actividades que nos hagan colocarnos en el lugar de cómo lo vive una persona con discapacidad y que ayude al grupo a ser empático, ¿ya? Y tenga siempre como meta en el fondo aumentar el desarrollo de las habilidades sociales de todos. Yo le diría que no solamente de los jóvenes que tienen alguna discapacidad, sino también de quienes no la tienen. ¿Sí? Y como ya les dije, todo esto de poder vivenciar también cómo experimenta el mundo a lo mejor un joven con cierta discapacidad u otras actividades que a ustedes se les ocurran es importante para favorecer la empatía de nuestro grupo, ¿ya? Vamos a avanzar más rapidito, mis hermanos, porque en esta parte solamente me voy a detener a mostrarles que hay muchas posibilidades de desarrollar talleres para fortalecer las habilidades sociales. No lo vamos a ver mayoritariamente porque el tiempo avanza. Es importante que podamos ver también las preguntas de nuestro cuestionario, pero sobre todo porque el taller venía bastante explicado y ustedes también dentro del cuestionario que recibieron tenían que hacer una propuesta. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, ya les dejé de compartir mi pantalla, pero quiero saber si hasta el momento de todo lo expuesto, de todo lo que hemos conversado, a ustedes les queda alguna duda o hay algo que les gustaría poder preguntar. O están más tímidos esta mañana, ya que están más calladitos. ¿Algo? ¿No? ¿Se logra entender hasta aquí todo lo que estamos conversando? Sí, ¿Sí? sí. Súper, ya, por ahí Sí, sí sí. vi deditos y también los pude escuchar. Bueno, mis hermanos, entonces la idea, Eli, ¿sí? Tal vez solamente reforzar el hecho de que de pronto si uno no tiene, tiene temor o no sabe cómo abordar las temáticas, es bueno pedir ayuda. Sí. Porque de pronto, o sea, nosotros ninguno tiene que ser experto en esta área, entonces, gracias a Dios tenemos muchas personas que sí han trabajado en el área, de hecho hay personas que están especializadas, por ejemplo, en la prevención de los delitos sexuales, que no necesariamente tienen que ser dirigidos hacia este público, puede ser para toda la iglesia, pero le damos un especial énfasis hacia las personas que tienen mayor dificultades en defenderse, que es bastante amplio. Entonces creo que es súper importante el poder tenerlo ahí en mente. Uh-huh. ¿Mm? Así es. Y hermanos, por lo general, yo les decía que, claro,
por mi experiencia profesional, he podido ver mucho, digamos, este ámbito o trabajar en este ámbito, pero sépalo usted que cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en un programa de integración o en otros apoyos, nunca uno trabaja solo. Ya algo súper importante que menciona Johnny siempre en los materiales que uno estudia es que uno no puede ser un llanero solitario en estas situaciones. Y sobre todo en el ámbito de discapacidad que presenta un desafío constante, uno tiene que trabajar en equipo. Como decía mi hermana Alicia delante, uno, por ejemplo, ya tiene a su hijo, a su hija con una cierta condición de discapacidad, logras pasar la infancia, logras en el fondo tener ciertas rutinas, cierta vida más o menos establecida, como tú la conoces, viene un cambio de etapa de ciclo vital y eso se remece totalmente. Y probablemente cuando uno siga avanzando y uno llega a la adultez, va a enfrentar nuevos desafíos otra vez y uno siente, ay, pero ya lo había logrado hasta una cierta parte, pero todo el tiempo estas necesidades y estos requerimientos van cambiando, ¿ya? Entonces, la Angie creo que está, ¿no? Sí, estaba Sí, yo soy. Yo tengo una Angie. pregunta. Hola, Karen. Hola, ¿cómo estás? Bien. Tengo una pregunta para quien tenga la respuesta. No. Eh, Actualmente uno tiende mucho a comparar la adolescencia con lo que uno vivió hace años atrás, cuando uno fue adolescente, pero igual con todo el contexto actual, no estoy hablando de la pandemia en sí, pero sí de la tecnología, Ujú, yo veo que la adolescencia se vive en forma diferente, sí. ¿ya? En cuanto a la tecnología, que generalmente los jóvenes han perdido un poco la comunicación y todos ellos usan la tecnología, ya el lenguaje, todo. Entonces, ¿qué sabes tú del tema? O sea, ¿cómo se afronta eso? Porque muchas veces hay que usarlo como herramienta o como estrategia para poder llegar a ello, porque a veces hablan más por WhatsApp o por las redes sociales, y no todas las redes sociales, porque no todos tienen redes sociales en la adolescencia, por lo que me he dado cuenta, a veces es como mal la comunicación solamente. Pero también yo no tengo experiencia con adolescentes con discapacidad, en cuanto a ese tema también, sí, yo en la adolescencia con discapacidad también se ve afectada esta área en cuanto a la tecnología. ¿También son personas que usan mucho la tecnología o depende? No sé si me Eh, pude dar a entender. ¿Sí? No, sí, yo te entiendo. Ya. Si hay alguien que quiere contestar antes que yo, ningún problema. Si no, les contesto desde lo que yo he visto, pero no tan específicamente como hacia el adolescente con discapacidad y la tecnología, porque evidentemente estos últimos, yo le diría, 2 años, 3 años, esto se ha acrecentado tremendamente ya. Pero ¿hay alguien más que quiere compartir? ¿Tiene alguna respuesta desde su vivencia, por ejemplo? Eh, no sé, La yo a lo Angie. mejor podría agregar algo, Ujú, o sea, compartir algo. Yo ujú, trabajo justamente con adolescentes y tengo varios adolescentes con discapacidad intelectual ujú, y justamente sucede, perdón, tú al comienzo hablabas de la infantilización y este sentido como protector que hay hacia los niños, jóvenes con discapacidad intelectual es mucho mayor a un joven que no tiene discapacidad intelectual. ujú, Entonces sucede que en esta protección a veces que va un poco más allá de los límites, extiende la prohibición de uso de redes sociales para sus hijos con discapacidad intelectual. Entonces he ujú. visto distintas experiencias o realidades. He visto padres que prefieren evitarlo hasta el último día que sea posible, que sus hijos se conecten a través de redes sociales porque los ven muy vulnerables. Ujú, Son como personas demasiado vulnerables que a través de las redes sociales y la calle y el supermercado y cualquier situación pueden ser como muy atacados, discriminados, qué sé yo. Entonces lo evitan. Pero hay también papás que son un poco más, dan un poco más de libertad y permite que sus hijos tengan redes sociales como sus pares. A un ujú. adolescente, o sea, es raro que no tenga Instagram a estas alturas. Yo tengo alumnas con discapacidad intelectual que usan Instagram y suben sus fotos y usan memes y los comparten. Pero yo creo y he visto que depende de la percepción que tengan los padres sobre la realidad de discapacidad intelectual y como el temor que tengan ante esas amenazas que ven a su alrededor. Eso. Ujú. Ok.
¿Alguien más? Muchas gracias, Ángela. ¿Alguien más que quiera aportar, decir algo desde su experiencia? Yo creo que sería bueno escuchar a Paulina, que también trabaja con adolescentes Ujú. con discapacidad. Pauli, ¿algo que nos quieras o puedas compartir? No, parece. Bueno, un poco afirmo la situación de Ángela que Ujú, mencionaba, de que, bueno, en mi grupo hay chicos que sí tienen todo lo que es plataforma o acceso digital, pero hay ujú, otros que nada, 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 nada. Así que sí, afirmo eso mismo. ujú. Ahora, para, no sé, las personas que a lo mejor hemos trabajado como en este ámbito en educación, hay una forma de trabajar que es a través del plan educativo individual, ¿ya? Y ese plan educativo individual significa que cuando tú tienes un estudiante, por ejemplo, con alguna situación de discapacidad en educación regular, tú haces un plan especialmente diseñado para ese estudiante. Si bien se puede parecer a lo que uno haría, por ejemplo, con otro joven con discapacidad intelectual, nunca es exactamente igual. Y yo creo que en eso es importante que podamos fijarnos a la hora de responder algo como lo que nos preguntaba Angie. Las redes sociales, hermanos, pueden ser una buena herramienta, como también pueden ser algo muy peligroso. Pero eso depende de muchas cosas. Depende del desarrollo que yo haya visto, por ejemplo, en mi joven o adolescente. Depende del estilo de crianza que tengan los papás, sus propias aprensiones, sus propios temores. Pero siempre hay que pensar algo, o al menos yo siempre le trataba de decir esto a los papitos con los cuales yo trabajaba. Me ocurría que de repente tenía alumnos que iban en cuarto medio. Por ejemplo, tenía un alumno con TEA que iba en cuarto medio, 17, 18 años, que él no sabía usar nada, nada, nada de colectivo, nada de micro, nada de locomoción. Los papás nunca habían querido, jamás, porque les daba miedo y obviamente hasta un cierto punto uno obviamente lo entiende, porque yo a lo mejor no estoy en los zapatos de esa mamita o ese papá constantemente. em, y uno no los puede obligar a dar pasos cuando sienten que a lo mejor el hijo todavía no está preparado. Pero cuando uno es de repente cercano a la situación, nos toca trabajar con ellos y vemos que, por ejemplo, los papás o el adulto está sobreprotegiendo más allá de que porque el hijo o la hija no pueda desarrollar algo, sino como por sus propios temores, es importante apoyar a ese adulto. A veces el adulto es casi siempre el que tiene esos temores y tiene esas aprensiones por cosas que a ellos le ocurrieron. Y de una u otra manera está limitando el desarrollo del joven, pero tenemos que ser empáticas con sus tiempos y con sus vivencias. No podemos llegar a imponer algo porque, insisto, nosotros no somos los que estamos en esa situación día a día. Sin embargo, debemos pensar que este adolescente va hacia un camino de la adultez y en muchas ocasiones los papás también se preguntan qué va a suceder el día de mañana cuando yo no esté. Eso es como una de las cosas más comunes que se pregunta en el fondo un adulto que tiene un hijo o una hija con discapacidad. Y desde ahí nosotros le podemos sugerir o recomendar a este adulto que en el fondo trate de capacitar lo más posible a su hijo o a su hija con las herramientas que le sirvan para desenvolverse en lo cotidiano, lo que nosotros llamamos habilidades para la vida. ¿Ya? Y respondiendo y tomando esto con lo que decía Angie, quizás yo no voy a poder abstraer a mi hijo por siempre de las redes sociales. Va a llegar un momento en que en el fondo mi hijo o mi hija se va a encontrar con esta realidad y es importante en poder ayudar a este adulto a saber cómo hacer esta transición o cuándo es importante, por ejemplo, brindar, como yo les decía, ciertos permisos, pero por ejemplo, a mí me dijeron, yo no lo sé exactamente, que Instagram tiene control parental y hay muchas plataformas que tienen control parental. Por ejemplo, el mismo crearse un correo en Gmail tiene control parental. Yo a mi hija de 12 años le tuve que ayudar a crear un correo por esto de las clases virtuales, pero Gmail a mí me da el acceso de saber qué es lo que ella ve, cuándo ella ingresa. Entonces, también esto de la tecnología nos presenta un desafío a los papás en de repente averiguar un poquitito más, tecnologizar, no sé si puede existir esa palabra un poquito más, porque muchas de estas plataformas tienen accesos parentales y puede ser una solución
o una vía de ir flexibilizando, ¿ya? No sé si más o menos respondo con eso, Angie, porque de verdad que aunque suene muy repetido, cada joven o cada persona es un mundo y tenemos que irlo evaluando, pero también los papás tenemos un desafío de no quedarnos tan atrás en la tecnología. Nos guste o no nos guste, tenemos que tratar de irnos poniendo acorde a los tiempos. ¿Sí? Gracias, Karen. Es que era De más que nada. nada por eso de que yo veo que Ujú. los jóvenes adolescentes igual han cambiado mucho en esta era, ¿entiendes? Sí. Y Entonces, por y yo eso pienso que también las el cambio, edades, ¿sí? y el cambio creo que un poco por la tecnología y por todo lo que pasa ahora. Sí, Angie, sabes que en realidad, mis hermanos, es un poco por todo, porque cuando, por ejemplo, me tocaba hablar esto con estudiantes, muchos de ellos me comentaban de muchas situaciones que los niños a los 10 años ya están pasando, y que me refiero a de repente toda la hipersexualización que ellos ven en los medios de comunicación, como dice Angie, el gran acceso que hay a redes sociales, hay varias cosas. Entonces por eso nuestras edades y límites a veces se hacen un poco más difusos, ¿ya? Pero insisto, no nos asustemos, no creamos que la adolescencia es tan terrible, pero sí es algo que tenemos que pasar con apoyo, ojalá, de otras personas que nos ayuden también con nuestros puntos ciegos, ¿ya? Entonces vamos a revisar el cuestionario, mis hermanos, porque ha avanzado la hora, y la primera pregunta que ustedes tuvieron sobre lo que es Ministerio para Adolescentes con Discapacidad, les pedían que ustedes pudieran escribir 2 características de la etapa de la adolescencia, ya que hay cambios físicos, cambios psíquicos y cambios sociales. Y aquí me voy a poner un poquitito, ¿cómo se podría decir?, dedocrática, y yo le voy a pedir a alguno de los que no ha participado que pueda participar. Por ejemplo, está mi hermana Andrea, veo a Alejandra, veo también a un hermano Marcelo, Jocelyn, Eunice, veo a Catherine, Susana, Astrid. ¿Alguno de ustedes me puede mencionar cambios físicos que vive el adolescente? Yo, Ya, Jocelyn. Hola. hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Los cambios físicos que se encuentran en la adolescencia en hombres y mujeres, uno en común, Los que ¿cómo tú se llama? quieras. Si quieres me das algunos de mujeres y algunos de hombres, no hay problema. O los comunes. El crecimiento de vello, ocurre en Ok, ambos sexos. así es. El crecimiento de senos en mujeres, crecimiento de testículos en los hombres. También está en la altura, que Sí. aumenta la altura. Sí. Y también el cambio de voz. Ajá. En hombre, lo que no me quedó claro si en hombre cambia la voz y en mujeres, en ambos. También cambia, créanme. tengo, tengo a Mujer mi y hombre. pequeña con unos cambios de voz, pero en el hombre de repente es más notorio, se pone más grave, pero en ambos se produce un cambio de voz. Sí, pero muy bien, Jocelyn, muy bien, muchas gracias. Hermano, y esto de la altura a veces les genera una llamada torpeza motora del adolescente, no sé si lo habían escuchado, pero ellos como que quieren ayudar y se les cae algo. Ellos quieren abrazarte y es como, yo le digo, si me va a abrazar, le digo, mi hija, hágalo suavecito, porque ella es como que viene con todo su ímpetu. Entonces, eso le pasa al adolescente también. Tiene que aprender a reconocerse en este nuevo cuerpo, que es más largo, que es más torpe mientras pasa esta transición. ¿Ya? Alguien que me ayude ahora, pero muy bien, Jocelyn, muchas gracias, con los cambios. Nada. Los cambios psíquicos, Andrea, hermana Andrea, ¿sí? bueno, nace su intimidad, Ujú. tienen inestabilidad afectiva Ujú. y también surge la inseguridad por todos los cambios físicos y hormonales que suceden en su cuerpo Ujú. y Súper. descubren el valor de la amistad. Súper.
Muy bien. Mi hermana Andrea, muy bien todo lo que usted menciona. Quería saber si usted o alguno de los otros participantes han escuchado alguna vez hablar del pensamiento concreto y del pensamiento abstracto y cómo este cambia lo que es un niño hacia un adolescente. No, yo al menos no he escuchado de eso. ¿No? Ya. No. No se preocupe, lo vamos a conversar porque es uno también de los cambios importantes, pero lo que usted mencionó está muy bien. Dedito para arriba. Muchas gracias. ¿Alguien? ¿Pensamiento abstracto? ¿Les suena por ahí? ¿No? Ya. Se los comento entonces, hermanos, porque es algo también importante a considerar en los cambios psíquicos o en los cambios que tienen que ver con el pensamiento. Algunos lo asocian como cambio cognitivo, ¿ya? Pero lo vamos a mencionar dentro de los cambios psíquicos. Significa que cuando tenemos a un niño por lo general aprende de manera concreta y muchas veces es un término que también utilizamos harto cuando tenemos, por ejemplo, estudiantes o jóvenes con discapacidad intelectual. Eso significa que para ellos poder aprender algo les es mucho más fácil aprender viendo, manipulando, tocando, más que imaginarse algo, poder tenerlo realmente como un acceso para él. Por ejemplo, a los niños cuando les enseñamos a sumar, o cuando recién están aprendiendo, es muy común que ellos lo hagan con sus dedos, ¿ya? Uno les dice 8 más 4 y ellos necesitan ir haciendo con los dedos hasta dónde llega, aunque nosotros sabemos que eso tiene un número que mentalmente lo podemos asociar. Un adolescente no es ya tan necesario para él, obviamente, estar haciéndolo con los dedos, porque se imagina ese proceso. Para él ya es más fácil procesar eso mentalmente sin necesariamente tener que estarlo viendo o manipulando ciertos objetos concretos. Y ese cambio de pensamiento desde lo concreto a lo abstracto también nos lleva, por ejemplo, a que un adolescente, como yo les di un tips hace un ratito atrás, cuestiona la autoridad, cuestiona a los gobernantes, se pone más reflexivo, se pone analítico, él trata de hacer diferentes cosas que cuando usted era niño, a lo mejor usted le daba una explicación y a él le bastaba, ahora no. Ahora va a tratar de buscar otras explicaciones un poco más avanzadas porque su tipo de pensamiento también está cambiando, ¿ya? Si ustedes lo quieren buscar por ahí, también lo pueden hacer, pero sobre pensamiento concreto y abstracto, lo más común que van a encontrar en lo que es como psicología de educación es a Piaget, que se escribe Piaget, para los que no habían escuchado a este caballero. ¿Ya? ¿Le hago una Eso. consulta con ¿Sí? respecto a eso? Por ejemplo, yo tengo mi hijo adolescente de 15 años. Ujú, Él es sordo, ujú, pero por ejemplo, él todavía cuenta y hace todo lo que es matemático con las manos. ujú. Ese pensamiento abstracto se puede ver reflejado más tarde o puede ser que ya lo tenga y necesita hacer esa sumatoria o lo que sea con sus manos. Ya, ok. Lo que yo tengo entendido, porque soy súper honesta, no tengo tanta experiencia con personas sordas, pero lo que yo creo, y ahí después a lo mejor Eli o Ángela, si está por ahí, me pueden complementar, o incluso Pauli o alguna de las chiquillas, es que también estos procesos mentales y estos procesos de crecimiento, hermana Andrea, son integrales. ¿A qué me refiero? Somos seres humanos biopsicosociales, por tanto, si alguna de esas áreas está un poco más disminuida, de una u otra manera va a afectar a la otra. Entonces, a lo mejor en el caso que usted nos menciona de su hijo, todavía cuesta esto un poco más porque hay otra área en él que de una u otra manera, por ejemplo, el lenguaje lo estructura de una forma diferente. ¿Ya? Y de una u otra manera, esa estructuración del lenguaje igual va a influir en cómo él estructura su pensamiento. Pero jamás yo diría, por ejemplo, que no es que lo vaya a lograr en ningún caso. Es que efectivamente a lo mejor va a demorar o va a tener un tiempo que para desarrollarse va a ser un poco más prolongado. ¿Ya? Eso. ¿Eli? ¿O Sí, alguna de las no, chiquillas? totalmente de acuerdo. Ujú. Generalmente lo que uno ve es que el desarrollo no es en ninguna persona en realidad. En ninguna persona el desarrollo es lineal o Sí. tan exacto. Eh, Ujú.
Por ejemplo, si una persona tiene, no sé, baja lectura, igual va a tener un desarrollo más lento en toda la parte de desarrollo de los conceptos, su pensamiento abstracto va a ser mucho más reducido porque no va a tener los suficientes elementos. Entonces, en general, con la persona que tiene una discapacidad sensorial en este caso, va a desarrollarlo más lento, pero lo va a desarrollar igual. Es Así más, es. las personas sordas generalmente son mucho más creativas cognitivamente, porque tienen que descubrir de otra manera el concepto hasta cuando ya lo entienden. Entonces, lo más probable es que su hijo debe tener, el hijo de nuestra hermana, debe tener muy, muy bien desarrollado otras áreas más adelantadas que esta, que está un poquito más retrasada, pero va a desarrollarla igual. Sí. Y por eso, hermanos, acordándome del material complementario también que les compartimos, hay un material sobre inteligencia emocional, creo que iba también, que es súper interesante que ustedes lo puedan leer, porque comúnmente, no todo, porque es gigante, pero yo les recomiendo al menos el capítulo 1 que estaba súper bueno, porque en muchas ocasiones la inteligencia se concebía como un constructo que era súper rígido y que correspondía a ciertos parámetros. En cambio, este paradigma de las inteligencias múltiples nos, en el fondo, abre la conciencia que cuando yo tengo, por ejemplo, una persona que es brillante en lo que es deporte, no es que él sea un talentoso en el deporte, él es inteligente kinestésicamente. Y yo siempre le decía a mis alumnos, lo que él hace, por ejemplo, con un balón de fútbol o un basquetbolista, yo a lo mejor ni con todo el entrenamiento del mundo lo voy a poder lograr, porque él tiene esa inteligencia muy desarrollada. ¿Ya? Entonces, no nos quedemos a lo mejor con esta sensación que a veces suele pasar, insisto, por la educación o formación que también tenemos, que lo inteligente es solamente ser bueno para lenguaje, matemática, porque esos otros desarrollos también son inteligencia. ¿Ya? Eso. ¿Alguien entonces, mis hermanos, le agradezco mucho, hermana Andrea, alguien que me pueda ayudar ahora con los cambios sociales? ¿Alguien? No, están ahí, Susana. Sí, yo creo que Uh-huh. uno de los cambios sociales, ¿cómo se llama? Se ponen más introvertidos, Uh-huh. ¿sí? Y también me llamó harto la atención eso de valorar mucho la amistad. Es como para ellos muy esencial sus amigos, más que sus Uh-huh. familiares, su mamá, su papá ya no pasan a ser lo más importante, sino que sus amigos. Y la palabra de sus amigos es lo más, es lo que prioriza, o sea, sus pares. Sí. Uh-huh. Efectivamente. Muchas gracias, hermana Susana. Efectivamente es así. Me ha tocado ver hartos papás muy acongojados porque en esta etapa el hijo se cerró así como ostra y ya no quiere compartirles nada. Y, por ejemplo, cosas importantes se la cuenta a la tía, que es, por ejemplo, la hermana de la mamá, pero no se la cuenta a la mamá. ¿Ya? Y las mamás súper tristes porque sienten que perdieron la confianza en ellas, que en el fondo muy, muy en el fondo afectadas por la situación. Pero hasta un cierto punto, hermanos, esto es esperable, ¿ya? No voy a tratar de sacar la palabra normal, es esperable, lo cual no significa que por eso nosotros como papás nos tengamos que relajar, porque también suele pasar que, por ejemplo, el hijo cuando entra a la adolescencia, muchos papás dicen, no, pero si está grande, ya no me voy a preocupar, ya no tengo para qué estar encima. Si bien uno no hace una función de justamente estar encima del hijo, pero uno siempre tiene que supervisar, siempre tiene que estar disponible, como por ejemplo para contener, porque hay situaciones en las que nuestro adolescente se cree adulto y en las que nuestro adolescente se cree niño, ¿ya? Ellos siempre pasan en esta ambivalencia. Entonces, cuando ellos nos necesiten, es importante estar ahí, pero también expresarles que si hay algo que le está pasando, pero él no lo quiere hablar en ese momento, por ejemplo, decirles que uno va a estar disponible para cuando él quiera hablar. Decirle, por ejemplo, hijo, hija, yo sé que está pasando algo, estoy orando por ti, pero voy a estar aquí para cuando tú quieras hablar.
a veces nos ocurre a los papás que nos desesperamos, que nos ponemos ansiosos, que nos afanamos y que queremos que el hijo nos cuente ahora, y eso a veces genera más distanciamiento social con mi hijo, ¿ya? Tengo que entender que el grupo de pares para él es importante, pero por lo mismo, como yo les decía hace un rato atrás con la tecnología, hermano, debemos conocer a sus amigos. Debemos conocer qué tipo de música les gusta, y a veces más que prohibirles, yo siempre le digo a los papás de los adolescentes, demostrarle con el ejemplo. Si quiero que mi hijo deje escuchar música que no le hace bien, como por ejemplo, imaginemos que le gusta el reggaetón, ya, un ejemplo, y yo quiero que deje de escuchar esa música y que escuche música que le edifique, pero yo nunca escucho música cristiana en mi casa, nunca escucho música que a él le pueda dar como la sensación de cuál sería lo adecuado. La prohibición no va a ser un gran cambio, pero sí mostrarle los caminos que son mejores para él. Incluso en el sentido musical, no sé si ustedes los conocen, pero hay bastantes cantantes cristianos que se van por una línea así, más del hip hop, o no sé si la palabra puede ser el reggaetón, pero más en una mezcla más movida, quizás diferente a la alabanza más tradicional que nosotros conocíamos. Y si uno escudriña sus letras, en muchas de ellas no hay nada malo, no hay nada escondido, y esa apertura nosotros también la tenemos que tener hacia el adolescente, ¿ya? Así que los papás tenemos ahí harto, harta pega como en modernizar, no sé si se puede decir la palabra, pero siempre con el fundamento bíblico, ¿sí? Y en nuestros grupos o ministerios exactamente lo mismo, ¿ya? Karencita, ¿Sí? Susana está levantando la mano, Susana Muñoz. Ya, que a mí no me aparece su manito. Dale, Susana. ¿No? No, parece que no. Es que ya habló recién, puede haber sido por eso. Ya. No, Ya. sí, tengo una duda. Ah, ya. Ya. Lo que pasa es que también, no sé en qué plano es, como en el emocional, es cuando un adolescente se siente como defraudado también a veces cuando uno, por ejemplo, no sé, pues le cuenta a un adolescente que no sé, le gusta una niña, o viceversa, que a una niña le gusta un niño, y se lo cuenta a alguien, hacia al tío, a la mamá, no sé, y esa persona como que lo defrauda y le dice, oh, ¿sabéis que mi hijo está, o mi hija está, le gusta un chico, no sé qué, y como que se siente defraudado porque también nos está contando algo tan íntimo, Exponiendo. Sí. claro, y ahí como que empiezan a perder la confianza, ¿o no? Sí, a lo mejor no va a ser algo definitivo, pero por eso yo les mencionaba hace un ratito atrás, mis hermanos, es que esto es como fundamental, yo siento, para entender el pensamiento del adolescente. El pensamiento abstracto influye en todas esas cosas que ustedes me están diciendo, porque un niño muy pocas veces cuestiona la autoridad o cuestiona a un adulto. Por lo general, un niño no requiere mayores explicaciones, ni explicaciones largas, que de repente lo aburran o lo pierdan, pero un adolescente, ese tipo de cosas son importantes, porque un adolescente también está en esto, en este transitar de construir sus lealtades, de que en muchas ocasiones en esta etapa le empieza a encontrar defectos al papá, a la mamá, que no le encontraba antes. Cuando era niño, el papá o la mamá era su superhéroe y su superheroína, pero aquí de adolescente ya no. Se da cuenta que ese papá y esa mamá también es humano, también se equivoca, y a veces los papás o los adultos en general, cuando nos hemos equivocado, creemos que el pedir perdón nos aleja de la otra persona. Y bíblicamente, yo le diría, y psicológicamente también, el perdón nos acerca, nos hace ver que de una u otra manera también nosotros nos equivocamos, y también demostramos que en nuestro carácter hay humildad, ¿ya? Entonces, justamente cuando uno trabaja con adolescentes, hermana Susana, tenemos que ser muy cautos en que si uno va a compartir algo de lo que ellos a lo mejor nos han mencionado, preguntarles y mostrárselo siempre desde el bienestar. Yo en terapia lo hago bastante. Por ejemplo, cuando una mamá me trae un joven y me dice, le pasa esto y esto, y el joven comenta eso en terapia, trato de demostrarle al joven lo importante que es que esta situación
la conversemos con su mamá, que esta situación la hablemos con las personas adecuadas, pero yo, por ejemplo, como terapeuta, no me puedo poner a contarle a la mamá o al papá directamente lo que este joven está diciendo, porque ocurre esto que usted menciona de las pérdidas, de las confianzas, de las lealtades que para ellos son muy, muy importantes. Y tenemos que pedirle sabiduría al Señor, si bien no para encubrir, para saber cómo hacerlo, ¿ya? No sé si se entendió, hermana Susana. Sí, yo creo que está clarito. Ya. Nos quedan 5 minutos, querida amiga. Ok, ya. Vamos entonces rapidito, pasamos los cambios, estaba súper importante. Dice, identifique y describa 3 desafíos de un adolescente con discapacidad. ¿Algo que quieran mencionar al respecto? Porque ya estamos casi terminando. 3 desafíos de un adolescente con discapacidad. Recuerde que ellos están en plena crisis de identidad. Así que, ¿cuáles podrían ser estos 3 desafíos? Rapidito. Carmen, alguno de los que no ha participado, Astrid, Catherine. El sentido de pertenencia. Ok, sí, es súper importante para ellos este sentido de pertenencia, sentirse parte de un grupo. ¿Qué pasa con su identidad, por ejemplo? Está en este proceso de afirmarse, de saber quién es realmente, qué es lo que realmente él piensa por sí solo y no por lo que los papás les han dicho o alguien mayor le ha dicho. Súper, muy bien, hermana Pamela. Y por esto yo quiero comentarles que es tan importante y por esto el adolescente se separa de la familia, porque ya tiene que empezar a verse a él como un sujeto aparte, con sus propias características, habilidades. No significa que se desligue, hermanos, pero sí necesita mayor autonomía. Por eso ahí tenemos que ser sabios con los límites con nuestros adolescentes. Y otra de las cosas importantes, por ejemplo, puede ser identificar los intereses vocacionales, ¿ya? Y como dijimos, para ellos es muy importante la aceptación entre pares, como mencionaba mi hermana Pamela. ¿Ya? Lo último que nos quedaba, y para ir terminando, es que a ustedes se les solicitaba en el número 3, ay, hermana Pamela, muchas gracias por su participación. Gracias por su respuesta. En nuestro punto 3, a usted le pedía que planifique una clase para adolescentes utilizando el diseño de aprendizaje universal. Y no me voy a detener mayoritariamente en esto porque esta es más larga, pero sí hay algo que usted tiene que tener súper presente. El DUA o Diseño Universal de Aprendizaje, por un lado, le pide a usted que ojalá utilice todos los canales sensoriales para el aprendizaje, o sea, no de una lección solamente, por ejemplo, en que los estudiantes tengan que escuchar, sino que ellos también puedan hacer, también puedan ver, puedan explorar. Usted tiene que facilitar, en el fondo, experimentar este aprendizaje y tener condiciones y tener materiales que ayuden en este sentido. Es importante en el desarrollo de una lección preguntar y escuchar. Por ejemplo, lo mismo que hicimos hoy en día. Yo pude haber hablado esta hora un cuarto o esta hora de corrido, pero no necesariamente hubiese sabido cómo esto iba siendo para ustedes. Y eso es importante dentro de una lección. Y como dice por ahí, también desarrollar un plan de trabajo, hermanos, que sea acorde a este aprendizaje. No improvisar. Es importante que yo tenga una estructura y que yo vaya entendiendo que esta estructura tiene un objetivo y que yo voy realizando actividades que van acorde a eso, ¿ya? No sé si en DUA hay algo que mis hermanas que trabajan en DUA, que a lo mejor son educadoras, quieren agregar algún tips que es importante para mis hermanos considerar. ¿Qué le pongo? En el DUA hace harto énfasis en el trabajo de las TIC, de la tecnología de la información y comunicación, que es la tecnología en general. Y quería como cerrar lo que le comentábamos a Angie antes. Justamente las generaciones han ido cambiando y de hecho tienen nombres distintos a las generaciones que van apareciendo. Actualmente estamos en la generación T, que es la generación como de lo táctil. Y en el DUA se busca también que integremos la tecnología a la hora de dar una clase o una lección, y no marginar de esto a las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, que hablábamos delante, que quizás se les priva de
ir desarrollando esta área de redes sociales y todo eso. Mientras más los alejemos, justamente más los alejamos de su propia generación, que está más cercana a eso. Bueno, eso. Genial, gracias Ángela, porque es muy cierto. Los chicos comúnmente, hermanos, están expuestos a todas estas redes sociales y a veces nuestra enseñanza es todavía como de 2 generaciones más atrás. Entonces, lo digo con mucho respeto y también con autocrítica, nosotros mismos tenemos que adecuarnos de una u otra manera a esta generación. Y si para nosotros la tecnología no se nos da con facilidad, siempre en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, hay alguien que es más, como decimos en buen chileno, seco en estas áreas, entonces pedirle ayuda también a ellos. Somos un cuerpo y por eso de una u otra manera todos nos complementamos entre sí. ¿Sí? Yo creo que voy a quedar hasta acá, querida Eli, por tiempo. Así que me gustaría que espero igual que... les mostremos el desarrollo de la parte para que en el fondo puedan tener ideas para complementar sus trabajos, ¿les parece? ¿Les comparto la pantalla? ¿Le puedes compartir el trabajo, el desarrollo del trabajo? Sí. Ah, dice el anfitrión inhabilitó. Me inhabilitaste, Eli. Ay, pero lo tengo abierto, así que si quieres se los puedo compartir. te voy a volver a ser anfitrión, ya estamos. Para que les muestres, por favor, la parte del desarrollo de la... Ya. En el fondo la pauta que viene con las respuestas, ¿cierto? Exacto, sí. Ya. Ahí voy. Para que tengan algunas ideas para desarrollar su trabajo y ya con eso estamos terminando. No sé si quieres ir comentando al respecto, Eli. O sea, lo que comentaban ustedes, que es lo más importante en el fondo, el tener claro que tenemos que usar lo que los jóvenes están usando hoy día. No necesitamos hacer toda la clase con redes sociales, nada por el estilo, pero sí el hecho de utilizar todo lo que sea factible en el fondo para desarrollar todas las habilidades. Entonces, ¿puedes bajarlo un cachito? Sí. Como estamos hablando de siquiera experimentar lo que significa la experiencia de tener una discapacidad sensorial, que puede ser a través de un ejercicio de vendaje y que las personas puedan ser guías, palpar objetos. Si no tenemos la posibilidad porque está lloviendo, no sé qué, podemos poner imágenes en la sala con personas en situación de discapacidad trabajando, o incluso podemos invitar a alguien que venga a compartir su testimonio de cómo vivencia la discapacidad. Todas esas son actividades introductorias. Y podemos hacer preguntas abiertas, podemos poner un video también de una experiencia, o sea, tenemos muchas posibilidades para el trabajo en esta instancia. Luego, cuando ya comenzamos con la lección propiamente tal, es muy importante contextualizar. Muchas veces nos quedamos, damos la lección bíblica, pero no entregamos suficiente información respecto de en qué momento histórico se vivencia la situación y que obviamente está marcado con la cosmovisión de ese momento. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, dentro de la religión judaica, la persona que tenía una discapacidad sensorial tenía un pecado. Por eso la pregunta es, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero Jesús no contesta ni ni sus padres, sino para que es muy típico de Jesús que no contesta lo que le preguntan, sino que contesta de otra manera muy, muy interesante, y él, bueno, dice entonces que en el fondo es para que se manifiesten las obras de Dios. Y ustedes pueden usar millones de opciones, hay muchas opciones para poder ir trabajando. Esto pueden hacer, si de pronto no tenemos el computador o no tenemos el data, podemos usar otras maneras que siguen siendo muy atractivas para los muchachos para poder desarrollar sus actividades. Y trabajo manual, que también la idea es que sea algo interactivo, algo que sea acorde a la edad de los chicos y que en el fondo también les llegue, los anime a seguir participando.
Si no tenemos esta posibilidad en ese momento de hacer este tipo de actividades, podemos programar, por ejemplo, una visita a un colegio con niños con discapacidad visual y ofrecer una obra de teatro interactiva, que ahí es muy desafiante, pero por lo menos acá en la iglesia yo he visto jóvenes que han hecho, por ejemplo, todo el desarrollo de Lucas lo han desarrollado en una obra de teatro donde se colocan implementos o colocan escenografía que se puede ir tocando y se puede ir como transitando por esta obra de teatro donde el joven es el que dirige la obra, pero interactúa con el público. Entonces es muy interesante cómo nosotros podemos llevar también el Evangelio a través de nuestros jóvenes que tienen la energía, tienen la creatividad hacia las personas en situación de discapacidad. Eso. Súper. Ok. Entonces vamos a dejar, pero ahí estaba como esa explicación, hermanos, y como dicen mis hermanas, invitarlos a que no sea una única lección, que yo tenga solamente una forma de hacerla, sino que en el fondo le ofrezca a la persona diferentes formas, diferentes vías de acceso. Y algo muy importante, si aún cuando usted prepara una actividad, una lección o en un ministerio de jóvenes ciertas dinámicas, actividades en que todos pueden participar, pero por ejemplo un joven con discapacidad que ya es adolescente no quiere participar, no lo obliguemos. ¿Ya? Siempre tenemos que entender que el acceso tiene que ser igualitario para todos. Todos tienen que tener la misma posibilidad de hacer la actividad, pero no es una obligación, ya no lo coloquemos como una imposición, porque él también tiene voluntad, también tiene sus tiempos y debemos respetar aquello. Eso, mis queridos hermanos, les agradezco a todos los que han participado para no hacer de esto un monólogo. Se los agradezco mucho, mucho a todos los que, ya sea con sus respuestas, sus puntos de vista, también desde su profesión nos han ayudado. ¿Sí? Bueno, tal vez reforzar el hecho de que este tipo de trabajo, si ustedes se dan cuenta, no es solo para personas en situación de discapacidad. Es una manera amplia de compartir el Evangelio, donde, como dice muy bien Karen, la idea es que todos puedan participar en la medida que quieran. Si la persona con discapacidad no quiere participar, importante que no se sienta solito, asignarle a alguien que lo acompañe, aunque sea sentado al lado, en el fondo que no se aísle, pero tampoco obligarlo, como dice nuestra amiga querida, a participar. Si no tienen más dudas, terminamos por hoy. Nos tomó 1 hora y media, no queremos abusar de su tiempo y les agradecemos muchísimo el estar aquí presentes. La próxima semana, hoy día les mandamos la información sobre adulto mayor. Tienen toda la semana para trabajar con ese material, y la próxima semana entonces estaríamos en el mismo horario trabajando en relación al Ministerio con Personas con Discapacidad, no necesariamente, adulto mayor que pueden o no tener discapacidad. Nos queda bioética y nos queda el desarrollo del proyecto, y con eso estaríamos finalizando este pequeño curso introductorio. Hermana Elisa, Dígame. yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con los discapacitados, con las personas en situación de discapacidad entre 20 y 30 años o 40? La próxima semana le vamos a dar un pequeño énfasis a eso, o sea, una pequeña mención, porque por lo corto que fue este curso no le vamos a dar un especial énfasis, pero las necesidades son similares, querida Josie. Entonces vamos a adecuar también algunos tips ahí de trabajo para ese rango de edad. ¿Ya? Porque justo yo estoy ahí, y tengo harto que compartir. Muy bien. Estaba esperando su momento la Jocelyn. Estaba esperando el momento de contar mi historia y todo lo que... Muy bien, está bien. Sí. ¿Oramos, les parece? Amén. ¿Sí? Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo aquí compartiendo con ustedes. Carmen, ¿estás por ahí? ¿Quieres dirigirnos en la oración? No sé si está.
Ya, si no, le vamos a pedir a... No sé si está. Tú misma, Jocelyn, por favor, despídenos ¿Yo? con una oración. Sí. Ya. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque por esta clase, Señor, que usted nos da, por esta oportunidad de clase, Señor, para entender más de tu palabra, Señor, por medio del- del- de la discapacidad, Señor. Gracias te damos, Señor, por la gente que estuvo acá a cargo, Señor. Gracias por los hermanos que participaron, Señor. Te pedimos bendición para ellos, Señor. También te pedimos que tú nos ayudas a terminar el cuestionario, Padre Celestial, que nos des los conocimientos, Señor, para entender, para poder desarrollar, Señor. Amén. Te, Sí, te Señor. doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que nos ha traído este curso tan maravilloso, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo tu amor, Dios mío, por este amor que nos entregan cada día, Señor, que estamos instruyéndonos más acerca de ti, Señor, porque tú eres amor, y cuando tú eres amor, tenemos que entregar amor a todos los demás, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Ya? Nos vemos. Muchas Sí. gracias. Que Contarles estén bien. también, antes de despedirnos, es que vamos a lanzar un siguiente ciclo de este estudio a partir de la última semana de julio. Si saben de alguien que se quiera las 10 lecciones. ¿Participar? Si alguien quisiera participar. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, que el Señor los bendiga y vayan a atender sus familias, sus necesidades. Que el Señor los bendiga. Chao, que se Chao. que se Ah, chao, bendiciones. gracias. Chao. Chao. Chao, gracias, Chao. Carlita. Gracias. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao.